Agro y como lo adelantábamos, estamos con visita a nuestros estudios. Nos acompaña el ingeniero César Duarte de la Dirección de Estudios Agroeconómicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ingeniero, muy buen día y gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Sí, muy buenos días, Silvia. Gracias por la invitación. Y aquí estoy para evacuar todas las consultas y también dar un panorama de lo que es este rubro muy particular, milenario del Paraguay, ¿verdad? O centenario del Paraguay, que tiene muchas historias dentro de lo que es la agricultura del Paraguay, lo que es la economía del Paraguay en la época colonial y lo que es actualmente. Y sigue vigente este producto que es que también tiene su arraigo popular en el consumo también. Entonces, no es solamente en el consumo en la región, ¿verdad? No es solamente acá en el Paraguay, sino también en Brasil, la Argentina, y también se está expandiendo a países de Europa, ¿verdad? Países donde hace mucho frío y donde también se está consumiendo ya el mate, por decirlo. Entonces, este rubro tiene muchas particularidades del cual podríamos estar hablando y explayándonos en este tiempo que que vamos a compartir, digamos, Silvia. Así que estoy a disposición tuya para las consultas y para dar al público en general algunas informaciones que de repente puedan servir para la toma de decisiones de qué y cómo seguir produciendo este rubro. Bueno, ingeniero, le cuento que es la primera vez que tenemos visita a esta Dirección de Estudios Agroeconómicos, así que primero me gustaría que presente, por favor, dónde están, cómo están Sí. trabajando. Bueno, la Dirección de Estudios Agroeconómicos depende de la Dirección General de Planificación. Esta dirección de planificación se encarga, que depende del gabinete del ministro de Agricultura, y esta dirección se encarga, así como dice, de planificación, se encarga de hacer los estudios para elaborar proyectos, para planificar y evaluar proyectos que después estarán siendo implementados por otras direcciones del Ministerio de Agricultura. Entonces, básicamente lo que la Dirección de Planificación hace es planificar los planes, programas y proyectos que va a implementar el Ministerio, y obviamente también la evaluación. Y dentro de esa función, digamos, de la Dirección de Planificación, una de las direcciones de apoyo dentro de la DGP es la Dirección de Estudios Agroeconómicos, que se encarga básicamente de recabar, elaborar y difundir informaciones al público en general y que también sirva de insumos a la Dirección de Planificación y así como al ministro, de tener informaciones de coyuntura, informaciones diarias, perspectivas de mercado, otros estudios que estén relacionados al sector agropecuario desde el punto de vista de lo que es el mercado básicamente de este sector, muy dinámico por cierto últimamente, ¿verdad? Y con todas las connotaciones que tiene desde el punto de vista no solamente productivo, sino también últimamente el tema del clima, ¿verdad? Que afecta entonces y que las situaciones que se vayan presentando entonces van cambiando en el devenir del tiempo y que pueda afectar a todo el sector del Paraguay, como ocurrió con el tema de la soja. Entonces hay que tener los estudios, hay que tener los datos, hay que trabajar sobre las cifras de lo que pasa en el Paraguay, de lo que pasa en la región, de lo que pasa en el mundo. Entonces tenemos que tener esas informaciones y tenemos que ofrecer no solamente al gabinete del ministro, sino al público en general para la toma de decisión. Entonces de eso se trata de la Dirección de Estudios Agroeconómicos, de elaborar estos estudios macroeconómicos y microeconómicos para ver un poco las tendencias que se van presentando y contar con cifras actualizadas. Dentro de ese contexto es que tenemos esto que en el día de hoy vamos a estar tocando específicamente, que es el costo de producción de la yerba mate. No obstante, también nosotros elaboramos estudios, perspectiva del mercado, de los commodities, de otros rubros de la agricultura familiar, como el sésamo, el tomate. Hemos realizado algunos estudios también de rubros no tradicionales, pero que tienen perspectivas para la agricultura familiar y para la agroindustria, como el burucuyá. Últimamente también queremos entrar en rubros como el caqui, el arándano,
el mamón, cosas así que también tenemos proyectos de apoyo a la producción en el norte, donde en el norte hay muchas dificultades, no solamente por la producción, sino también por lo social, ¿verdad? Entonces hay que apoyar en esa zona y estamos con proyectos de producción y fortalecimiento y mejoramiento de la producción de la piña y la sandía, ¿verdad? Entonces estamos incursionando en diferentes rubros y desde el estudio agroeconómico estamos tratando de apoyar a esos sectores con algunos proyectos específicos, y para ello necesitamos hacer estudios, porque si no tenemos las bases de datos, de informaciones, no podemos dar recomendaciones. Entonces tenemos que estar seguros de lo que se hace, cómo se hace y cuánto cuesta eso que se recomienda, ¿verdad? Porque podemos recomendar alguna tecnología, pero el costo es muy elevado y no está al alcance del productor. Entonces todos esos aspectos es lo que nosotros, ahí entramos nosotros, ¿eh? Bueno, le cuento, ingeniero, que bueno, el trabajo de la Dirección de Estudios Agroeconómicos no es extraño para la teleaudiencia de ProAgro, porque siempre estamos compartiendo, pero hoy lo molestamos puntualmente por este proyecto Yerba Mate. ¿Cómo se selecciona la zona y, bueno, puntualmente qué elementos estuvieron teniendo en cuenta para este estudio? ¿Y es la primera vez que se está haciendo con rubro Yerba Mate un estudio similar? Sí, sí, así que en la forma que nosotros estamos elaborando, sí, es la primera vez. Sí existen datos de costo de producción de yerba mate, pero en forma general. Nosotros le dimos un enfoque un poco diferente a este estudio, que me gustaría en la parte introductoria un poco explicar, aparte, para tener en cuenta las peculiaridades de este rubro y después entrar en algunos números, ¿verdad?, que hacen relación a la producción de la yerba mate. Bueno, la yerba mate, como decía al inicio, tiene en la región hay producción en la Argentina, fundamentalmente en el Brasil y en el Paraguay. Aproximadamente hay como en esta región hay como un poco más de 100.000 hectáreas de yerba mate acá entre estos tres países, los cuales la Argentina prácticamente tiene el 50-60% de la superficie. El Paraguay tiene 10% de esa superficie, un poco más, ¿verdad? Entonces, lo que es el Paraguay, lo que es la Argentina, lo que es Brasil, tienen distintas formas de producir la yerba mate. El Brasil, por ejemplo, es netamente exportador, a pesar de tener menor superficie, es mayor exportador de la yerba mate en el mercado, porque su consumo es más bajo, ¿verdad? Principalmente destina al Uruguay, que es el principal importador de este rubro a nivel mundial, digamos. Y entonces, y la Argentina sí tiene a pesar de tener una alta producción, también no tiene un alto consumo. Y nosotros como país, prácticamente todo lo que producimos lo consumimos, ¿verdad?, internamente. También se exporta, sí, también se exporta por valor de aproximadamente entre 25 y 30 millones de dólares, lo que genera la exportación de hierba. Pero básicamente la hierba en el Paraguay es la producción y comercialización interna bajo distintas formas de consumo, ¿verdad?, que básicamente es la tradicional para el mate, el tereré, pero también últimamente se posicionó en el mercado el tema de las hierbas compuestas, que también tiene un mercado, sobre todo en el grupo etario de los jóvenes, fundamentalmente. Y tiene su importancia, esto sí tiene también su importancia en el mercado, ¿verdad? Porque la yerba mate hay que analizarlo desde un punto de vista de una cadena de valor, donde un sector de la producción primaria, dependiendo de la producción primaria, del nivel de producción, de tecnología que se aplica ahí y del rendimiento que tenga la agroindustria, porque el proceso es así. La producción de la yerba mate de hoja verde, la hoja verde de la planta, tiene un proceso preliminar que es el secado, que es la hierba canchada, que tiene un promedio de rendimiento de 38 a 40% más o menos. Luego, esa hierba canchada ya se estaciona
y se debe dejar en almacenamiento alrededor de 2, 3 años y después pasa al proceso industrial, ¿verdad? Entonces todo eso hay que tener en cuenta y porque nosotros lo que analizamos es el primer eslabón de la cadena, que es la producción de la materia prima. Y nosotros como Ministerio de Agricultura tenemos que apoyar a ese sector de la agricultura familiar, porque la yerba mate en el Paraguay, alrededor del 90% de la producción está en ese sector de la agricultura familiar. Entonces sí hay que tener en cuenta. Y cómo nosotros llegamos a hacer el estudio específico de la yerba mate, bueno, hay una comisión mixta de la yerba mate que está estructurado, integrado por el sector público y privado. Entonces, como menciono, ¿verdad?, que existe una cadena, una serie de producción primaria de la materia prima, valga la redundancia, el sector del secado y el sector industrial. Entonces, lo que ocurre en un sector afecta al otro. Entonces, lo que se saque, el rendimiento, la tecnología que se aplique en el sector de la producción de la materia prima y el precio que se pague a esa materia prima tiene su repercusión en los diferentes eslabones posteriores, inclusive al consumidor final, ¿verdad? Ingeniero, usted nos contaba ya la presentación que se consume en el mercado local, nos decía, inclusive ya se acordó de la franja etaria y todo, que prefiere en las presentaciones de yerba mate. Ahora lo que exportamos principalmente yerba mate canchada, que ya nos explicaba cómo se obtiene, exportamos ya presentaciones finales, cuéntenos respecto a eso. Sí, ocurre que como le mencionaba la Argentina y depende de la situación de lo que pueda ocurrir en estos países, nosotros por lo general exportamos hierba elaborada, pero de acuerdo a la coyuntura que se presenta también exportamos hierba canchada, como ocurrió en el año 2020, que la Argentina tuvo una crisis de producción. Entonces el nivel de exportación a la Argentina de hierba canchada fue muy elevado, que generó una escasez en el mercado nacional y que hizo elevar el precio del producto a nivel nacional. Entonces, pero eso fue un año. Por lo general nosotros exportamos en hierba elaborada alrededor de 2.000 toneladas más o menos a diferentes países del mundo. Entonces, yendo a lo que es este modelo de producción, nos solicitaron realizar este estudio de la yerba mate. La producción de yerba mate en el Paraguay, de la materia prima, básicamente se concentra en dos departamentos, que son Itapúa y el departamento Guairá. ¿Por qué ahí? Porque ahí también están concentradas las industrias y que son las que demandan esa materia prima. Como les decía, el 90% es la producción de materia prima es de la agricultura familiar. Entonces, dentro de esa comisión pidieron un poco a ver cómo está el sector primario. Entonces nosotros seleccionamos esas dos zonas, la zona de Itapúa y la zona de Guairá. Visitamos, hicimos una selección aleatoria de productores a ser entrevistados, y luego de todas las entrevistas que hemos realizado a los productores, tanto en la zona de Itapúa como en la zona del Guairá, hemos encontrado que existen 4 tipos de tecnologías de producción de la yerba mate a nivel de campo.